Es la obra de transporte público más importante ahora mismo en ejecución en Madrid y a pesar de algún contratiempo reciente va sumando etapas al ritmo esperado. La L11 pasará de ser la más corta de la red a una de las más relevantes, cruzando en diagonal la capital del suroeste al noreste, uniendo Cuatro Vientos con Valdebebas y dando servicio a puntos tan estratégicos como la estación de Atocha o el aeropuerto, dejando atrás la polémica tala de árboles y oposición vecinal que fue noticia y poco a poco va cogiendo velocidad de crucero. Una de las muestras de tal hecho es el comienzo simultáneo de los trabajos en comillas Madrid-Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, a las que se unió recientemente la adjudicación de las obras del tramo sur entre Cuatro Vientos y La Fortuna y que comunicarán la L11 con la L10 y de forma indirecta con la L12 o Metro Sur, otra de las novedades más relevantes que traerá consigo esa infraestructura, así como la C5 de cercanías que pasará a ser el punto de partida de la futura L11. Se trata del tramo más breve del recorrido, de apenas 4 kilómetros de longitud, pero muy relevante y que tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro avance importante anunciado recientemente es la salida a consulta pública de los distintos proyectos que aspiran a culminar el tramo norte entre Mar de Cristal, cuya estación se encuentra actualmente conectada mediante las líneas 4 y 8, y el barrio de Valdebebas, con hasta 4 alternativas con puntos de partida y final bastante diferentes y la posibilidad de unir el recinto resultante de la ampliación de IFEMA, la futura Ciudad de la Justicia, el Hospital Isabel Zendal, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas y Valdebebas Norte. Las alternativas 1 y 2 partirían del mismo punto, la estación Mar de Cristal, ubicada al norte del centro comercial Gran Vía de Hortaleza, para atravesar a continuación IFEMA Cárcavas y el intercambiador de la Ciudad de la Justicia todavía en construcción. Pero a partir de este punto tendrían rumbos muy distintos. El primero saltaría hacia Valdebebas Norte, culminando su trayecto en la T4 de Barajas. La segunda, por su parte, adoptaría un sentido opuesto que conduciría a los trenes hacia el Zendal, el aeropuerto y finalmente Valdebebas. En el caso de las alternativas 3 y 4, el punto de partida sería Mar de Cristal, calle de Arequipe, al sureste de la glorieta de Mar de Cristal. Esta es de hecho la única diferencia con los modelos anteriormente descritos, y es que el recorrido del proyecto 3 sería a partir de este punto idéntico al 1, con paradas en IFEMA, Intercambiador de la Justicia, Valdebebas Norte y T4 de Barajas. Lo mismo ocurre si se comparan las trayectorias de los modelos 2 y 4, IFEMA, Ciudad de la Justicia, Zendal, Aeropuerto y Valdebebas. Estas diferencias serán la clave de buena parte del éxito futuro de esta línea llamada a revolucionar el mapa del suburbano madrileño y que ya se la conoce popularmente como la Diagonal de Madrid, una línea a la que todavía le queda mucho trabajo y fases por delante, pero que unida a las otras ampliaciones de mejoras de la red supondrán un fuerte impulso por este transporte, el mejor valorado por los usuarios de la capital de España, con un 8,2 sobre 10 de valoración media y que aspira a mejorar aún más con los proyectos de prolongación de la línea L3 entre Villaverde Alto y El Casar, cuya inauguración está prevista antes de finales de este mismo año, o la unión entre Alameda de Osuna en la L5 con las terminales 1, 2 y 3 de Barajas. Tramo donde la fase de consulta pública arrancará en los próximos días, sin olvidarnos de la futura línea para Madrid Nuevo Norte, que será la primera de conducción automática de la ciudad y la prolongación de la L9 hacia los desarrollos urbanísticos de los Aijones y los Berrocales. Muchas novedades y frentes abiertos que seguro darán mucho que hablar y de los que seguiremos informando puntualmente. Suscríbete al canal y recuerda, el camino más largo se inicia con un primer paso.